Sí, Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y el mundo y los que en él habitan. ¿De qué hablan estos dos versículos, hermano? Que Jehová es ¿qué? Dueño. Dueño y soberano. Desde Génesis, toda la Biblia, pero desde Génesis vamos a hacer un repaso rápido de la soberanía de Jehová, de este tema. En Génesis se nos muestra la soberanía de Jehová, porque Génesis 1:1 nos dice, en el principio, los cielos y la tierra, y como Él fue el creador de cielos y tierra, luego se nos dice que creó al hombre a su imagen y semejanza, soberano. Vamos a Éxodo, y en Éxodo miramos la soberanía de Jehová de una manera bien interesante, porque la soberanía de Jehová se enfrenta a otra soberanía. En el Éxodo Jehová se enfrenta al tú por tú, ¿con quién? Con Faraón, que Faraón se proclamaba rey, y Dios, y Señor, y el Señor, Jehová, pues lo que hizo fue humillarlo, hacerlo morder el polvo, y al final los destruyó en el Mar Rojo, mostrando su soberanía. Pasamos al tiempo del desierto. Todos los enemigos a los que Israel se enfrentó fueron derrotados por el Señor. En Josué no hubo ningún ejército que se le pudiera parar al ejército de Jehová, porque Jehová los dirigía. Es decir, Jehová es ¿qué? Soberano. Y hay un libro en especial, es el libro de Job. Es interesante porque según abre el capítulo 1, versículo 1 de Job, comienza: hubo en tierra de Uz, ¿un quién? Un varón recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Casi un angelito este Job. Y uno pensaría, ¿no?, que lo que se va a narrar en el libro de Job es que todas las hazañas que hizo Job. Todo lo contrario, por ser bueno, recto, justo y temeroso de Dios, le fue de la patada. ¿Por qué? Porque un día al Dios soberano se le ocurrió permitir que Job sufriera barbaridades, para al final mostrarle muchas barbaridades a Job, buenas. En fin, y luego pasamos a los profetas, donde se nos muestra una y otra vez Jehová como soberano y dueño de las naciones. Toda la Biblia nos habla de esta verdad, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Jehová es soberano. ¿Amén? Bueno, pero como pasa esta verdad con muchas otras verdades de la Biblia, que son aparentemente fáciles de entender para la iglesia evangélica, ¿cómo nos cuesta entender esta verdad de la soberanía del Señor? Si yo le pregunto esta noche, ¿qué significa para usted la soberanía de Dios? ¿Y qué implicaciones tiene? Usted me va a decir que Él es dueño de todo. Sí. Me va a decir que Él es soberano. Sí. Pero si lo llevo yo a aplicármelo a mi vida personal, mía, propia de mí, para que me entienda bien. ¿Qué es la soberanía del Señor? ¿Qué significa para mí? Interesante. Como Jehová es soberano, yo no puedo, y digo ese puedo entre comillas, ¿no? Porque yo no puedo hacer lo que yo quiero, pero muchas veces resulta que el hombre termina. Entonces la soberanía de Dios como que no cuadra. Pero decimos que Jehová es dueño de la tierra y su plenitud. ¿Amén? ¿Amén? Entonces se supone que yo debo entender qué significa la soberanía de Jehová. Pues gracias al Señor tenemos la palabra suya, de Él, la Biblia, que nos va a ayudar esta noche a entender las implicaciones que tiene la soberanía del Señor. Y por cierto, hablar de la soberanía de Jehová es un tema profundo, porque estamos hablando de un ser profundo. Abra su Biblia en Nahum, por fin salimos de Miqueas. Nahum capítulo 1, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Nahum 1, 1 y 2. Y con estos dos versículos vamos a estudiar, o se nos hace el llamado a que entendamos la soberanía de Jehová, con el propósito de entender qué implica esta soberanía para mí y cómo aplicarla para mí. Nahum 1, 1 y 2. Y cuando lo encuentre me dice amén. Amén. Nahum, por ahí está Nahum, búsquenlo en el índice si quieren, le doy permiso. Que todavía oigo. Está en el Antiguo Testamento. ¿Ya está? Bueno, Nahum 1, 1 y 2. Lo leo. Profecía sobre Nínive.
Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Con este pasaje se nos hace un llamado para que entendamos la soberanía de Jehová. Y para comenzar hay que ponernos en contexto y saber quién era Nahum y cómo está la cosa con Nahum y todo lo que podemos saber de Nahum. Nada, hermano. Por eso Nahum es un profeta menor, porque no sabemos casi nada. Solo sabemos que se llamaba Nahum y que su país o su aldea era Elcos. Y si usted busca un diccionario le van a decir saber, porque no se sabe muy bien dónde era Elcos. Entonces sabemos dos cosas de Nahum: que se llamaba Nahum y que su aldea era Elcos, solamente. No era un hombre tan famoso como lo fue Isaías o Jeremías o Ezequiel o Daniel. Solo sabemos esas dos cositas. Sabemos también que su profecía fue dirigida ¿para quién? Ahí lo dice el versículo 1. Nínive. Nínive era la capital de Asiria. O sea, Nínive era una ciudad más o menos grande, aunque para este punto ya iba en descenso, pero llegó a ser una ciudad grande. Y sabemos que profetizó en los días de un rey que se llamaba Josías. Conoce de Josías, ¿verdad? Cuando las cosas iban relativamente bien en Israel, en Judá, porque Israel ya no existía. Y como Judá, en el tiempo de Nahum, andaba más o menos bien gracias a Josías en los caminos del Señor, la profecía ya no se dirige hacia Judá, sino que ahora el Señor desvía su mirada hacia Nínive. ¿Estamos, hermano? Bueno, vamos a leer el versículo 1, todos juntos. Dice así, leamos 1, 2, 3. Profecía. Gracias. Bueno, profecía sobre este país. Nínive. ¿Qué tiene que ver esto con la soberanía del Señor? Bueno, vamos a entender varias cosas para entender cómo este versículo nos habla o nos muestra la soberanía del Señor. Para empezar, Nínive era la capital del imperio asirio. Ya antes, unos 1500 años, antes, hubo un profeta que también fue enviado a Nínive. ¿Quién fue? No le hizo caso a la palabra del Señor, por eso, al mar profundo, la gente lo tiró y vino un pez muy grande. ¿Y cómo se llamaba el pez? Chuplum, y se lo tragó. Bueno, Jonás le predicó a Nínive 1500 años antes. Nínive se arrepintió. Bueno, pero ahora vienen otra vez Nahum y trae de nuevo profecía contra Nínive. Nínive era una ciudad gentil, es decir, que no era judía, no era hebrea, no era de descendencia de Abraham. Nínive eran gentiles, malos, paganos, pecadores, idólatras, lo que usted quiera. Bueno, en el Antiguo Testamento se nos habla prácticamente de una sola nación. ¿De qué nación? Casi todo el Antiguo Testamento se centra en la historia de ¿quién? De Israel. En la cabeza, en el pensamiento de un israelita, de un hebreo, como lo era Nahum, existía solo una nación. ¿Cuál? Israel. O sea, para un hebreo, Jehová tenía sus ojos puestos sobre Israel. Y la palabra de Jehová venía exclusivamente ¿para quién? Para Israel. Pero llama sumamente la atención que ahora la profecía no viene contra Israel, que ahora la palabra no viene para Israel, que ahora la palabra viene ¿para quién? Qué interesante. Es decir, un hebreo, como lo era Nahum, que pensaba él, como hebreo, la palabra es exclusivamente nuestra. Pero ahora este hebreo, la profecía va sobre los pecados de una nación gentil. Lo que me hace pensar es que Jehová no solo se ocupa de los pecados de Israel, sino de los pecados ¿de quién? De todas las naciones. Otra cosa más, Nínive. Si usted vivía hace 7000 años, más o menos 6000 años, en tiempos de Nahum, y escuchaba Nínive, le temblaban las piernitas y decía, uy, esta gente son malas, son fuertes. Es como ahora escuchar que Irak, ellos se dan el lujo de decir que tienen armamento nuclear.
y el gordito este de Corea del Norte, ¿no? Que andaba amenazando con que iba a tirar sus misilazos y que le respondía a Trump. Entonces, si hoy nosotros escuchamos hablar de Corea del Norte, no se metan con los chinitos porque tienen a él, sino que de los pecados de todo el mundo, y que Jehová es muy, muy, muy poderoso, muy por encima de cualquier potencia mundial, económica, social y política, porque de Jehová es la tierra de su plenitud. ¿Y qué más? ¿Entiende eso, verdad, hermano? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, si Jehová es dueño del mundo y se ocupa de las demás naciones, si Jehová es dueño del mundo y se ocupa de los pecados de todo el mundo, si Jehová es dueño del mundo y está muy por encima del poder mundial, ¿dónde quedo yo acá? ¿Sabe que muchas veces yo pienso y digo, soy justificado, la salvación no se pierde? Jehová no se va a meter conmigo porque nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Y a veces yo cometo el error de pensar que como yo voy al culto cada domingo, como yo tengo una Biblia muy bonita, como tengo una vida religiosa aceptable ante los ojos de la gente, como estoy metido en todos los ministerios habidos y por haber, a los cuales solo llego a hacer trastadas, pero estoy metido ahí, Jehová no me va a castigar. Y yo puedo vivir mi vida como se me pegue la gana, porque al final de cuentas soy evangélico. Pero la profecía me está mostrando, ojo, que el hecho de que yo sea evangélico, o que yo haya dicho creer en Cristo, no me va a eximir de que Jehová me pida cuentas. ¿O sí, hermano? Con mayor razón. Yo no puedo presentarme delante del Señor y decirle, Señor, acordate que yo fui al culto, así que dame chance de que viva mi vida entre semanas como se me pegue la gana y conmigo no te metas. Jehová me está mostrando en el versículo 1 que Él se ocupa de ¿quiénes? De todos. Jehová me está mostrando en el versículo 1 que Él se ocupa de los pecados de ¿quiénes? De todos. Y Jehová me está mostrando que su poder va por encima de ¿quién? De todos. Vivir pensando, hermanos, que porque yo pertenezco a esta iglesia, que porque yo soy aquí, que porque yo soy allá, me voy a poder escapar un día del juicio del Señor, eso es un error grande. Sí soy salvo, por gracia. Soy salvo eternamente y para siempre. Pero eso no quiere decir que Dios no me puede castigar por mi pecado. Me ha librado del juicio final, gracias a Dios. Me libró del infierno. Pero no dice la Biblia en ningún lado que Él me ha librado de no pedirme juicio, de no pedirme cuentas. De que como yo soy aquí, Jehová no se mete conmigo. Dice la profecía que Él incluso está viendo a los demás. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Y qué más, hermano? ¿A dónde llega la soberanía de Jehová entonces, hermano? A todo el mundo. Incluso a Nínive, una nación gentil. Decía el hermano Mario que la soberanía de Jehová significa que yo ya no puedo hacer cualquier cosa, en teoría. Pero si analiza su vida esta noche y analizamos nuestra vida esta noche y cómo me estoy comportando, cómo me comporté esta semana, de verdad yo viví esta semana, este día, como aceptando la soberanía de Jehová sobre mí. O hubo momentos en los que yo quise decirle, Señor, acordate que yo voy al culto, conmigo no te metas. Señor, acordate que yo ya te di ofrenda pro construcción, conmigo no te vayas a meter, porque si te metes conmigo ya no hay ofrenda de construcción y mira dónde vas a ir a conseguir dinero. Y a veces yo no entiendo muy bien la soberanía de Jehová. Y según entiendo yo, la soberanía de Jehová se va a meter con todo el mundo, menos conmigo. Que conmigo no se aplica esto de la soberanía de Jehová. Y entonces yo ya transformo el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra de su plenitud, el mundo y los que en él habitan, excepto Josué Alfaro porque es pastor. A él se le permite todo. ¿Qué le parece esa versión? No funciona así. La profecía vino sobre una nación gentil que nada tenía que ver con Jehová, según los hebreos. Pero el Salmo nos dice que Él es dueño de qué parte del mundo, hermano. Usted vive en el mundo, ¿verdad?
Aunque a veces andamos en la luna, pero vivimos en el mundo. Jehová es soberano sobre mí. ¿Va a pedirme cuentas un día? ¿Exige de mí perfección, rectitud o no lo exige, hermano? Las exige. ¿Qué me dice este pasaje entonces en cuanto a la soberanía de Jehová? Que es mundial. Y llega hasta lo último de la tierra. Y llega hasta el último individuo nacido y por nacer. Y que nadie jamás se va a escapar de esa soberanía. Y hubo uno que intentó escapar de esa soberanía y terminó en la panza de un pescado. Usted sabe quién fue. Y hubo gente que intentó escapar de esa soberanía y tuvo que hablarle una burrita para que entendiera que no se podía escapar de esa soberanía. ¿Me puedo escapar de la soberanía mundial del Señor, hermano? No hay modo. No hay forma de escapar de esa soberanía. Me dice el texto que debo entender la soberanía de Jehová, o debo conocer esta soberanía. Y primero, debo entender que Él es soberano ¿de quiénes? De todos. Y ahí voy yo. ¿Qué debo hacer? Comience a aceptar, por favor, esa soberanía del Señor. Y a vivir en esa rectitud y santidad que esa soberanía demanda. El versículo 2 dice: Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Y se venga de quiénes? Y guarda enojo para quiénes. Dos palabras interesantes. La primera es vengador y la segunda es adversarios y enemigos. Primero, entendamos quiénes eran los enemigos del Señor. Para eso hay que partir hacia atrás, ir mucho tiempo atrás, a Génesis capítulo 12, cuando Dios habló con Abraham. La promesa fue: bendeciré los que te bendijeren, maldeciré. Cualquiera que no bendijera al pueblo de Israel se constituía en enemigo ¿de quién? De Dios. Punto. Por eso Dios dijo que a Moab lo destruyeran, que a Amón lo destruyeran, que a Edom los destruyeran, porque cuando Israel quiso cruzar, ellos se opusieron y dijeron no. Al ser enemigos de Israel, esos enemigos de Israel instantáneamente se constituyeron en enemigos ¿de quién? De Dios. Y ser enemigo de Jehová iba mucho más allá de eso. Significaba no vivir de acuerdo a las normas que Jehová exigía. Normas de santidad, de rectitud y de adoración única. Por eso Él es tan duro cuando dice: todo lo que venga de Jericó, acábenlo. Por eso le dice a Saúl, a todos los amonitas, acabátelos, porque son mis enemigos, porque no viven de acuerdo ¿a quién? A mi rectitud. Bueno, ¿qué es ser un amigo de Jehová? Para entender qué es ser un amigo de Jehová, tenemos la historia de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16 por ahí. Sabe que Orfa, gracias a su marido, se fueron a Moab. Ahí se le ocurrió morirse al marido, se le ocurre morirse al hijo y se le ocurre morirse al otro hijo. Se quedaron las tres señoras, las tres viudas. Noemí las llamó un día en la noche y les dice: miren, mijas, yo me regreso para mi tierra. ¿Qué van a hacer ustedes? Yo ya estoy vieja y no les puedo dar hijo. Ustedes están chulas, están guapas, están jóvenes, quédense aquí. De repente consiguen. ¿Qué hizo la Orfa? La Orfa dijo: sí, tenés razón, yo estoy guapa, tú no. Y se fue. ¿Qué hizo la Ruth? Le dijo: no, momentito, no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. Donde quiera que tú vayas, tu Dios será ¿qué? Interesante. Eso es ser amigo de Jehová. Aquel extranjero que manifestara amor hacia el pueblo de Israel y que manifestara amor a Jehová, se convertía en amigo de ¿quién? De Jehová. Por lo tanto, entendemos que aquel que era amigo de Jehová vivía de acuerdo a las normas de ¿quién? De Jehová. Dice el texto que Jehová hará algo con sus enemigos. ¿Qué va a hacer Jehová con sus enemigos? Según el versículo 2.
Ahí lo dice. Bueno, ya entendió que ese era enemigo y amigo de Jehová, ¿verdad? Ser enemigo de Jehová era estar en contra de Jehová, vivir su vida en contra de, vivir una vida desordenada. Ser amigo de Jehová era vivir una vida de santidad. Jehová es duro y dice, a los que no vivan de acuerdo a mis normas de rectitud, ¿qué les va a pasar? Ichkamik. Pero, ¿por qué? Y a mí me interesa entender esto. ¿Qué le da derecho al Señor Dios? ¿O por qué Dios tiene ese derecho de decir, eres mi amigo, eres mi enemigo? Como eres mi enemigo, te mato. Como eres mi amigo, te bendigo. ¿Por qué Jehová tenía esa libertad y ese derecho de decir eso? Es más, ¿por qué tenía Jehová derecho de exigir que todos fueran sus amigos? De Jehová es ¿qué? La tierra y su plenitud. ¿Y qué más? El mundo. Como Él fue el creador de la tierra y como Él es dueño de la tierra, Él puede exigir de la tierra ¿qué? Lo que quiera, porque es dueño de la tierra. Si yo compro una vaca o un toro o un buey o cualquier animalito, compro una vaca, la vaca es mía. Yo decido qué hacer con esa vaca. Si quiero, la pongo a producir leche. Si no quiero que produzca leche, la engordo y la vendo. Si no quiero engordarla ni venderla, la engordo y ¿qué? Me la como. Si no me la quiero comer, ¿para qué la compré? No. Si no, es decir, ¿de quién es la vaca? ¿Y quién decide qué hacer con la vaca? Y yo voy a exigir de la vaca lo que yo quiera porque es mi vaca. Jehová dice, yo soy el dueño de la tierra y como yo soy dueño de la tierra, yo exijo lo que yo quiera de ustedes. Y Jehová resulta que exige una cosa de la tierra, rectitud y ¿qué más? Y santidad. ¿Por qué? Porque yo soy dueño de la tierra. Entonces, aquel que no viva en rectitud y en santidad se constituye instantáneamente ¿en qué? ¿En qué, hermano? ¿En enemigo de quién? De Jehová. ¿Y qué hace Jehová con sus enemigos? ¿Qué hace Jehová con sus enemigos, hermano? No le oigo convencido. Ahora resulta que yo soy cristiano, amén. Amigo de Dios, escogido fui de Dios en el amado, amén. Pero si yo me encuentro haciendo lo que no es parte de la soberanía de Dios para mí, aunque yo digo que soy evangélico, me constituyo en enemigo de ¿quién? ¿De quién? O sea, que si yo, a pesar de ser evangélico, lo digo entre comillas, sigo viviendo una vida de chismes, de calumnias, de caprichos, de orgullos, de mentiras, de borrachera, de mujerear, de gritar, de venir a criticar, de sembrar discordia. ¿Es eso vivir en santidad? Y si no vivo en santidad, ¿soy enemigo de quién? ¿Y qué va a hacer Jehová con sus enemigos? Tal vez no ya. No espere que saliendo del culto le va a caer un rayo. Porque si así fuera nadie pudiera estar vivo, hermano. Pero va a llegar el momento en que la ira de Jehová, ¡pum! El día viernes en la madrugada me desperté porque quería ir al baño y vi que tenía un mensaje en WhatsApp a la 1:42 de la mañana. Y el mensaje decía, hermano, falleció, y me dijeron el nombre, fulano de tal. Oh, dije yo, falleció. Un hermano de Huehue, algunos lo conocieron. Resulta que este hermano tuvo toda su vida problemas serios con adicciones al alcohol y a otras sustancias. Hablamos con él, lo visitamos, hablamos, lo visitamos. Y el día jueves, creo que fue en la noche o en la madrugada, un carro lo atropelló y se murió. Si él era hijo de Dios de verdad, Jehová se venga de quién. No le oí, hermano. ¿Cuál es la actitud que tiene Jehová hacia aquellos que no andan según sus normas de santidad y rectitud? Son sus enemigos. ¿Y a sus enemigos Jehová qué? No en el momento
porque Él sabe cuándo hacerlo, hermano. Pero de que los va a destruir, no lo dude. Porque a este hermano le hablamos muchas veces, y lastimosamente no entendió, y yo espero que esté en la presencia del Señor. No que se pierda la salvación, es que ojalá que sí haya sido salvo de verdad. No lo sé. Pero le llegó el momento. ¿Entiende, hermano? Yo no creo que yo esté esperando eso, o que usted quiera que le pase eso. Que Jehová diga algún día, te hablé 1, 2, 3, 4, nunca hiciste caso, fuiste siempre mi enemigo, entonces ¿qué camino le dejamos al Señor? Y eso que tiene que ver con la soberanía de Dios, es que Él es Dios soberano y tiene derecho de exigir de mí rectitud y santidad. Por lo tanto, cuando yo no hago mi vida de rectitud y santidad, me constituyo, quiera o no quiera, ¿en qué? El que está conmigo, el que no está conmigo, ¿qué? Jesús y Jehová solo conocen dos, amigos o enemigos. Sus amigos viven en santidad, sus enemigos no. Por muy evangélicos que sean, si no viven en santidad son sus enemigos. Y dice el versículo 2, que un día se va a vengar. Que un día le va a ir mal. Porque soy su enemigo. Y no puedo esperar, hermano, ser enemigo de Jehová y pensar que me va a ir bien. Eso no se puede. ¿Qué me dice este pasaje en cuanto a la soberanía de Jehová? Primero, que es de alcance mundial. Por lo tanto, nadie puede escapar de esa soberanía. Y segundo, que esa soberanía exige y demanda santidad. Por lo tanto, aquel que no anda en santidad, Jehová lo considera ¿qué? Enemigo. Y lo va a matar. Y lo va a destruir. ¿Qué es lo mejor para nosotros entonces, hermano? Si ya entendí que no puedo escapar de su soberanía, mejor someterme. Y si ya entendí